Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les tengo un espectacular programa. Vamos a seguir con nuestro recorrido por la gastronomía peruana con mi cuñado Carlos Gaviria. Así que a continuación vamos a presentar el plato que tenemos para ustedes. Bueno amigos, y aquí nos encontramos ya con nuestro invitado especial, el chef Carlos Gaviria. Bienvenido nuevamente. Muchas Cuéntanos gracias. qué espectacular receta nos tienes para este día de hoy. Bueno, Verónica, como les anticipé anteriormente, el segundo plato que vamos a presentar hoy día es la causa limeña, causa rellena limeña. Y para esto tenemos todos los ingredientes aquí, que se los voy a presentar. Tiene que ser papa amarilla, es la mejor opción que podemos tener. Obviamente el ají amarillo, indispensable en este plato. Un poquito de aceite de olivo, aceite vegetal si prefieren, jugo de limón. Eso es para hacer la causa. Se va a apretar con este instrumento o con el... Hay otro apretador que existe que es más fácil aún, pero en este caso vamos a usar este apretador de papas. O sea que siempre vamos a tener primero que hacer un puré de papas. Exactamente, frío, que es Frío. y no leche, no ni una clase de lácteos. Ok, no es el puré de papa tradicional que tú estás haciendo para tus preparaciones regulares. Esto es una receta especial, es peruana y ya sabes, la papa es amarilla y es fría. Continuemos Sí, entonces exactamente. con los rellenos. Para esta presentación hemos decidido hacer dos rellenos. Uno es hecho a base de atún con mayonesa y uno de pollo chicken breast. Sí, te quería preguntar, las causas las podemos rellenar de cualquier tipo de proteína, ¿cierto? Puede ser pulpo, langosta, Uy, camarones. eso suena delicioso. Lo que ustedes quieran, usen su imaginación y hagan lo que a ustedes mejor les parezca. Lo chévere de esta receta de hoy es que ustedes van a tener la facilidad de hacerlo de acuerdo al gusto de ustedes. Pueden rellenarlo con seafood, con mariscos, o pueden hacerlo con pollo o con vegetales, también se puede. Si quieren hacerlo con vegetales, lo podrían hacer con Esto vegetales. está increíble. Y vamos a terminar la presentación con... vamos a hacer dos presentaciones, como le dije, una de atún y una de pollo. Y hemos escogido también abocado para terminar el plato, para adornarlo. Y dos clases de mayonesa, una es de pimiento rojo y la otra es de olivos. Mayonesa Suena de rico, olivos. suena delicioso. El próximo paso va a ser apretar las papas, hacer el puré. Las papas están tibias, no tienen que estar calientes ni frías tampoco. Ok, Entonces es más fácil apretarlas y que quede bien arenosas. ok. Bueno amigos, entonces vamos a hacer nuestro puré y luego venimos aquí y les vamos a seguir diciendo cómo sigue la presentación de nuestro plato del día de hoy. Bueno amigos, y aquí ya tenemos nuestras papas en puré. Carlos, ¿qué más sigue ahora? ¿Qué Bueno, tenemos que hacer? A continuación, una vez que hagamos la papa ya apretada, le vamos a ir agregando el resto de los ingredientes, que es el zumo de la lima o del limón. Depende del gusto que uno quiera, cuánto le quiera poner. En este caso le vamos a poner unas 4 cucharadas. A continuación le ponemos Aquí está la el cuchara. ají amarillo, gracias, para que le dé el sabor y el color. La cantidad de ají amarillo que tú le estás echando es para darle color o para darle sabor o para darle picor. Color, sabor y un poquito de picantico. Qué rico, qué rico. Entonces ahora seguimos batiendo y incorporamos todos los ingredientes aquí. Un poquito de sal, si tuvieras por la mano sal para mí. Como una media cucharadita. Sí, es suficiente creo. Luego lo vamos a probar otra vez para ver la sazón. Y por último le vamos a agregar un chorrito de aceite para que no quede muy pegajoso y quede muy bien
liso la papa. Y entonces ya estamos casi listos para... El color que cogió es espectacular, es un Sí, amarillo bien fuerte, intenso. con el color de la papa que también es amarilla y el olor es riquísimo. Bueno, eso sería... ¿Ya puedo probar eso un poquito? ¿Cómo no? Sí. Dime si falta sal o algo. Yo le agregaría un poquito de sal. Ok. O sea que no sería media cucharadita de sal, sino un poquito más. De acuerdo. Entonces incorporamos la sal en la mixtura esta y nos Me preparamos. encanta porque no está tan picante, porque a mí, ya ustedes me conocen que yo no soy de comer comidas picantes. Tal vez un chorrito más de aceite. Qué rico. Y si ustedes notan, el puré ya está bien suave, la textura ha cambiado y está todo como smooth, como La textura, mejor. La textura. la textura. Ahora sí podemos hablar de textura porque ya cambió. Listo, esto está listo para platear. Qué chévere. Así que nos vemos en un momentico y les vamos a enseñar el plateado del plato del día de hoy. Bueno amigos, y aquí ya estamos listos para empezar nuestro emplatado. Carlos, muéstranos entonces qué es lo primero que tenemos que hacer, cómo lo quieres emplatar. Bueno, como les comentaba anteriormente, he tratado de hacer dos versiones diferentes de la causa rellena limeña, una con atún y una con pollo, pechuga de pollo, que fue cocinada con un poquito de sal y un par de hojas de laurel. Qué rico. Y luego se cortan en pedacitos pequeños, se mezcla con mayonesa, sal y pimienta y eso es todo. Para la primera versión de este plato vamos a usar un molde que es aproximadamente 6 a 8 onzas de la comida que vamos a servir. El primer paso sería poner la papa en la parte de abajo. A continuación le vamos a poner, he decidido ponerle atún a este plato de aquí. Le vamos a poner un poquito de atún y formamos dos niveles. Realmente esto es muy fácil. Es bien sencillo, cualquiera lo puede hacer, no tiene mayor complejidad y cualquier persona lo puede hacer. Y por último le ponemos una capa más de Cuéntame la una papa. cosa, esto puede ser para un acompañante, un aperitivo, una entrada, pero también puede ser un plato fuerte o no. Bueno, depende de la persona. Usualmente esta es una entrada, pero dependiendo de la persona lo puede pedir en un tamaño mayor cantidad Ok. y sirve como un plato fuerte. También sé que alguna vez fui a un restaurante de comida peruana y pedimos una entrada y venían 3 diferentes sabores y venían en diferentes colores. Exactamente, y es lo que estamos tratando de hacer aquí. Como les repito, hemos hecho 2 versiones y la primera que les estoy presentando es en un molde y con 3 niveles. La primera es la papa, la segunda es la ensalada de atún y lo cubrimos otra vez con papa. Le vamos a hacer preparé 2 clases de mayonesa, una de pimiento rojo, que se rostiza el pimiento Qué en rico. el horno. Una que está rostizado se saca, se cubre con un plástico hasta que la piel comience a empollarse. Que Así es sea mucho fácil de más salir. fácil de pelarla. Ok. Se quita las semillas, luego cuando tiene la pura carne del pimiento se pone en el licuador, bien licuado. Se saca de ahí y se mezcla con un poquito de mayonesa y se transfiere a una botella de plástico como esta. Qué rico. Y luego- Esa salsa está muy fácil. Uno usa su imaginación, la mejor forma de cómo lo quiere presentar. En este caso vamos a hacerle
unas gotitas en 4 lugares. Y eso también le añade sabor a nuestra causa. Por supuesto, porque a la hora que uno comienza a degustarlo, va a probar también las mayonesas que uno le ha puesto aquí. Normalmente el plato ya lleva mayonesa en los rellenos, pero también puede llevar mayonesa afuera. Ok, perfecto. Entonces le hice la del pimiento y ahora le estamos haciendo la del olivo. Qué delicia, qué delicia. Diferentes sabores, mezclamos todos esos diferentes sabores de lo que es los pimientos rojos, de lo que es las aceitunas, y todas esas diferentes mezclas nos llevan a integrar el sabor con la causa. Esta causa el nombre original es causa Rellena con atún. con atún. Ok. Entonces ahora vamos a tratar de sacar este aro de metal. Y ahí lo tienen. Entonces como paso final, ¿me tienes una cucharita? Esta está aquí. Sí. Hice un poquito de avocado o palta, como decimos en Perú, y lo vamos a poner en la parte de arriba de nuestra causa rellena. De hecho también lo podríamos poner cualquier clase de cebollas rojas, o le podríamos poner tomaticos o lo que a las personas les guste, ¿cierto? Cierto. Depende de cada persona, cómo quiera uno acompañarlo con diferentes cosas. Y ya eso es cuestión de cada persona. En este caso yo decidí, como le digo, presentarlo de esta manera, con las 2 mayonesas y un poquito de avocado encima para que le dé vistosidad Qué y rico. sabor también. Esto se Ese ve sería el delicioso. primero. Ahora de vamos ellos. por el segundo. Y el segundo lo voy a presentar de una forma diferente. Escogí uno de estos vasos de cristal y lo que va a permitir que uno vea Las diferentes líneas de Líneas. colores. de la papa y vamos a usar diferente relleno también para este plato. Entonces comenzamos a poner la papa primero. Este va a ser un poco más grande que el primero que hicimos porque el vaso es más grande también, así que vamos a rellenarlo con más sí, cantidad. con un poco más de cantidad de... Es más, hasta yo creo que nos podemos poner súper creativos, y si ustedes quieren que su causa sea con doble proteína, también lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos colocar una capa de la causa, una capa del pollo, una capa de causa y otra capa de atún. Y ahí vamos teniendo una causa al estilo de cada uno de nosotros. Me parece súper divertido y chévere. Fácil y divertido. Es cierto. Entonces ahora le ponemos la tapa de pollo, de ensalada de pollo. En el segundo nivel. Qué rico. Lo presionamos un poquito hacia abajo para que quede bien consistente. Por ejemplo, este de aquí es una porción poco grande, pero si en caso uno quiere solamente comerse una ensalada de una causa rellena, eso es más que suficiente. Más que suficiente. Entonces aquí le terminamos con una tercera capa con la papa. Chef Carlos, yo le tengo una pregunta a usted. ¿De dónde es originario o por qué tomó el nombre esta receta? Hay varias versiones al respecto. Una de ellas, la que yo conozco, es que servía como un medio de comunicación en un conflicto que el Perú tuvo con los chilenos, y mediante esta preparación se escondían mensajes o direcciones que venían de un lugar a otro en los mandos militares del Perú, que tenían un bando estaba dentro de Lima cercados y el otro estaba afuera en los Andes tratando de ingresar hacia Lima. Entonces, de una forma como
cómo coordinar mejor la estrategia militar era mediante pasándose comunicación a través de esto. Al interior de la causa rellena se ponían mensajes. Y cuando esto llegaba a las personas que estaban o detenidas o presas, ellos sacaban la información y comenzaban a planear algo para evacuar o rechazar el dominio chileno que teníamos en ese momento. Esa es una versión. Súper interesante. Aquí estamos aprendiendo de gastronomía y de historia. Entonces terminamos de rellenar esto con la papa. Como les decía, esta es una porción grande que podría servir como una cena o un almuerzo completo para cualquier persona. Entonces también decidí usar avocado en este caso, que lo hice como un abanico pequeño, y ahí lo tienen, la segunda presentación. Qué delicioso. Espero que les guste. Es una versión fácil, nada complicado, cualquier persona lo puede hacer y es sabrosa. Sí, lo que me encanta de esta receta es que hoy le estamos presentando una versión fácil, pero ustedes tienen que volverse súper creativos y pueden colocarle todo lo que a ustedes más les guste. Bueno amigos, si les gustó la receta de hoy, te pido que vayas a nuestro canal en YouTube, te suscribas y hagas manito arriba y no olvides activar la campana para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor, así que seguimos, continuamos. Carlos, ¿con qué vamos a continuar en nuestro próximo plato va a ser pastel de choclo.